Ok, estamos grabando. Buenos días, mi nombre es Ricardo Roten, soy asesor generalista del Centro de Negocios de Santa Cruz y esta mañana nos juntamos y nos reunimos para hablar acerca de prevención de pérdidas. Prevención de pérdidas en el fondo enfocado al área productiva como tal o a cualquier área productiva. Bien, así que agradezco mucho que te hayas conectado, Alejandra. Y bueno, partamos con lo que nos convoca. Bien. Entonces, tengo que compartir la pantalla primero. Esto es compartir pantalla. Prevención de pérdidas y claves para la gestión. Bien. En primera instancia, ¿por qué es importante la prevención de pérdidas? ¿No? Ahora sí, buenos días. Ok. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarte. Igual. Qué bueno. Oiga, tenemos una charla para usted. ¿Ya? No me digas. Vamos a hablar acerca de prevención de pérdidas, enfocada básicamente en lo que tiene que ver con la gestión de los productos y de la producción más que otra cosa. ¿Ya? Ya. Así que vamos a hacerlo lo más sencillo que se pueda y lo más entendible que se pueda. Si cualquier duda que tengas, me comentas y me avisas. ¿Te parece? Ya. Dame un segundo. Me Sí, contigo. cómo no. No hay Por favor. problema. Ya. Ya. A ver, déjeme desconectarme del teléfono porque estoy metida en el teléfono. Estaba primero en el Sí, teléfono. sí, me fijé que estás 2 veces. Sí, sí, me voy a desconectar de uno. Perfecto. Ya voy a salir de uno. Ya, ahí estamos. ¿Está en el computador ahora? Sí. Ya, súper bien. Sí, mejor. Ok, yo había estado esperando a ver si se conectaba alguien más. Había harta gente inscrita, pero no llegó nadie. Parece A lo que... mejor no se acuerda. No, parece que el día sábado no pega. El Se el día levanta más semana es el que tarde. pega. Sí, por eso. Hay que aprovechar de descansar, pues. Yo No, creo no que hacer puede el ser loco eso. como los asesores del Cercotec, po. Levantarse temprano y todo. Ya, Alejandra, mira, muy Ya. cortito. En el fondo, ¿para qué la prevención de pérdidas? Para mejorar la gestión de nuestra producción, ¿ya? Entonces, ¿qué es la prevención de pérdidas? Y ahí nos encontramos con distintas formas de ver la prevención de pérdidas, ¿no? Por ejemplo, tú estás cocinando en tu cocina y, valga la redundancia, y se te cae un huevo. Y, por ejemplo, era el último huevo que te faltaba para hacer un queque que tenías que hacer o un bizcocho y era súper importante. Entonces, el bizcocho no te va a quedar de la misma forma que te queda siempre porque te falta un huevo. ¿Te fijas? O tienes un negocio en donde la gente, por ejemplo, un mini market, y la gente entra y te roba, y te hace robo hormiga, por ejemplo. Tienes un restaurante en donde a lo mejor los platos no te están quedando con la misma calidad, puede ser que tengas algún inconveniente en tu cadena de frío o algún tipo de cosa, o por ejemplo, quedaste en pana y necesitas un repuesto y no tienes una persona, por ejemplo, viene en el sur. Ayer estaba conversando con una chica por un auto y me contaba que tenía que comprar unos repuestos
para el auto, para poder venderlo, y estábamos transándolo en el fondo, y me comentaba que la única forma era venir a Santiago a buscar los repuestos. ¿Te fijas? Entonces, la cadena de valor de ese auto, en el fondo, se pierde porque me queda Claro, demasiado lejos el acceso al repuesto. ¿Te fijas? claro que sí. Entonces, claro, uno como cliente es súper exigente y tiene una necesidad. Yo al menos, por ejemplo, conversando con la niña del auto, mi necesidad era cambiar mi auto porque necesito un auto que sea un poco menos gastador. Esa es mi necesidad, ahorrar. ¿Te fijas? Ya, Entonces, en ese sentido, para cubrir esa necesidad, hay clientes más o menos exigentes, pero en general lo que necesitan es que esa necesidad sea cubierta en forma rápida, ¿bien? Que sea cubierta en forma eficaz, o sea, en el fondo logre cumplir, o sea, por ejemplo, yo puedo comprar los repuestos, pero si los repuestos no le hacen al auto, el objetivo no está cumplido, ¿te fijas? Entonces no fue eficaz, independiente que haya sido rápido. Y que sea a través de un método eficiente, en el fondo, que tú gastes la menos cantidad de recursos posible. O sea, es distinto encargar un repuesto acá a Santiago que comprarlo directamente, por ejemplo, donde vivía esta niña, en Chillán. ¿Te fijas? O ir a claro. comprar aceite en la esquina si a ti te falta, en vez de ir a comprarlo a Santa Cruz, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el proceso productivo en sí se producen bienes y servicios, ¿cierto? Bienes, por ejemplo, los que produces tú, servicios los que presto yo, por ejemplo, para poder satisfacer ciertas necesidades particulares. En este caso, por ejemplo, tú tienes la necesidad de que yo te capacite y yo tengo la necesidad de que la gente se capacite conmigo. En momentos particulares, ya sabemos que es súper mala idea hacerlo un sábado en la mañana, pésima idea. En lugares particulares, Muy temprano, puede ser más tarde, sí, ¿no? demasiado temprano, tal vez a Sí, porque mediodía. yo he participado en charlas los días sábados. Ah, no te puedo creer. Sí, pero son a las 12, 11, 11:30. ya, ya, Sí, lo voy a tener en consideración porque la próxima sí, semana y tengo otra, participa mucha gente. ¿viste? No, sí, eso es, debe Sí, ser que... porque como es entre que te levantas, estás tomando desayuno, entonces como a las exactamente, 11:30 ya como que te estáis levantas a las despiertos. 10, te metes a la Claro, ducha, y ahí, ¿viste? Una necesidad particular, pues. No estoy cubriendo la necesidad, la gente necesita puede ser, dormir, no capacitarse a esta hora, pues, ¿viste? Bueno, entonces puede son ser, puede ser. necesidades particulares, en momentos particulares, En un en lugar lugares particular. particulares y para clientes particulares. Hay clientes que a lo mejor como tú necesitan, es una necesidad más importante capacitarse que dormir. Ahí está claramente expresado. Ujú. Entonces, estoy cubriendo esa necesidad en forma, como dijimos, en forma rápida y tal vez eficaz. Vamos a ver al final, al final de la charla si fue tan eficaz o no. Entonces, ¿cómo volvemos esto eficiente? En definitiva, ¿ya? Y eso se hace a través del análisis de ciertos componentes. Es lo que estamos haciendo ahora en el fondo. ¿Te das cuenta? Ujú. Estamos diciendo, ok, estamos los dos solamente, pero en teoría esto podría haber tenido mejor convocatoria siempre y cuando hubiese habido algún componente que falló en este caso. ¿Te fijas? Pudo haber sido la difusión, pudo haber sido el horario, pudo Ujú. haber sido el cliente objetivo, pudo haber sido el título de la charla, pudo haber sido muchas cosas. Entonces, en definitiva, lo que importa es que al final yo, como creador del servicio en el fondo, analice cuáles fueron los componentes que llevaron a que en el fondo estés solamente tú y no tenga 30 personas. ¿Te fijas? En la Claro, charla. Eso es lo que se llama prevención de pérdida. ¿Te fijas? ya, Analizar el por qué yo pudiendo tener una mejor producción, una mejor logística, pudiendo tener una mejor cadena de suministro, no estoy teniendo lo que tengo o estoy perdiendo lo que tengo. Yo ahora perdí cliente. ¿Te fijas? claro. Tenía una gran clienta, pero perdí cliente. ¿Te fijas? Entonces, en todos los procesos siempre van a existir pérdidas, eso es inherente al proceso, ¿bien? Para cubrir la necesidad de los clientes. En el fondo, yo, por ejemplo, perdí sueño hoy día en la mañana y anoche porque me quedé hasta tarde revisando que estuviera bien, compaginada. Igual me di cuenta que tengo un error, un par de diapos más atrás, pero cosas por el estilo, ¿te fijas? Por más que uno Ya. intente, inevitablemente tiene algunas pérdidas. Entonces, gano vendiendo, por ejemplo, y pierdo. ¿Pero por qué pierdo?
Y es ahí donde uno hace el análisis. Digo, ok, mis materias primas son muy perecibles, por ejemplo, en el caso tuyo. ¿Cuánto te duran los huevos? Si no Claro, ocuparas los huevos en el fondo. sí, Te po. duran 30 días. Entonces tienes un rango de 30 días para ocupar los huevos. El aceite no se te enrancia hasta en un par de años. La harina, por Claro, ejemplo, el pero, azúcar, pero son tengo, claro, pero hay materia prima que tiene que ser prácticamente comprada en el momento. como por ejemplo, Por ejemplo, yo los huevos trato de ir comprándolos a medida que los voy necesitando. fresquito. Ujú. Exactamente. Ya, No soy de comprar, por ejemplo, de mantener una caja de huevos, no. Lo que pasa perfecto. es que la persona que me abastece a mí de huevos vive muy cerquita de mi casa. ¿Ya? Entonces es cosa de que yo la llame y ella me abastece Ah, con y los te va a huevos. dejar los huevos. Exactamente. Entonces yo Ya. prefiero hacer eso Ujú. a tener yo huevos acá y correr el riesgo Se te de que me pase. rompan, se te caigan, O que se me añejen. se te En cambio, añejen. ella no, porque ella se está abasteciendo todos los días. Es una persona que produce también, está produciendo ella los huevos, ella tiene gallineros. Entonces es mucho más, yo tengo la certeza que son huevos frescos. Súper. Sí, Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene que ver con la tipología de los stocks. ¿Ya? ya. Porque esto está desglosado para que se entienda, lo va a ver en una diapo más adelante, pero Ujú. en el fondo es analizar el proceso productivo desde tres grandes puntos de vista, ¿ya? En el fondo, que es la cadena de suministro, como tú te, como tú te, eh, como tú te das valor a ti misma a través de la interconexión que tienes entre tus clientes, tus proveedores y demás, ¿eh? Ujú. La logística de ese proceso, que en el fondo es hacer esa interacción eficiente, y la gestión de tu inventario, que es lo que estamos hablando ahora, ¿te fijas? Ya, En el fondo tú no te manejas con un stock permanente, sino que tú te manejas, en este caso se llama stock cero, ¿te ya, fijas? Porque tu stock es cero hasta que tú necesitas el huevo, claro. ¿te das cuenta? Son pequeños detallitos que los vamos a ir Sí, viendo un sí, sí, poquito más adelante. eh, con materias primas como puntuales. Son dos Claro, o tres tipos de materia prima con la que yo hago eso. Las claro. demás están siempre en stock, pero hay una o dos que yo las tengo así como que se piden en el momento. Tampoco no es. Sí, Por eso trabajo a pedido y no trabajo manteniendo productos. no, y además que tu producto, como es perecible, no lo puedes tener tanto en stock. No lo Tiene que ser puedo. más bien fresco, lo que habíamos conversado hace un tiempo atrás también. Sí, En definitiva, un pastel es mucho más rico en el momento o un día después, así como que reposan los jugos y todo el cuento, claro, los bizcochos, las tortas, eso, sí, versus un pastel añejado que tenga 4 o 5 días, como pasa en el supermercado, por ejemplo, que a veces mandan, o sea, si bien es cierto, hay fichas técnicas y todo el cuento, en donde se agregan aditivos para pero que uno no tiene la certeza de que sea hecho de recién. exactamente, no tienes Sí. ninguna certeza de que efectivamente el producto sea bueno, sea de buena Puede calidad. ser uno misma, de repente va y ve que la torta tiene como tres etiquetas, porque le han cambiado como 5 veces la fecha, Sí, justamente. El donde le típico van a... Sí, sato de la trazabilidad. sí, sí. Así que no, se entiende perfecto. Mira, ponte tú también, la variación de la demanda. ¿Por qué gano y por qué pierdo? En el fondo Mm, yo entiendo que tú ganas más, por ejemplo, cuando vas a la feria. ¿Por qué? Porque ya. tienes mayor demanda. Para los cumpleaños, tal vez para las fiestas patrias, Sí, fiestas de son fin de meses año, puntuales. quizás. Sí, 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 son situaciones puntuales en donde tú tienes que manejar un stock más alto, pero eso es porque tienes una demanda mucho mayor. ¿Te fijas? claro, Es como pasa yo trabajé harto tiempo en los supermercados, entonces tú te preparas, por ejemplo, para el 18 y compras carne, más carne de la normal, proyectando una cierta venta en el fondo. Entonces tienes que acaparar stock y modificar tus inventarios respecto de la estacionalidad, pues, fin de año, 18. claro. Hay que prepararse más ahora. Exactamente, tienes que prever en el fondo un alza o una disminución en tu demanda. Claro, Mal manejo de los productos, por ejemplo, también pasa lo mismo. O sea, puede pasar, por ejemplo, con los aditivos. A lo mejor vas a cocinar con una harina y no te diste cuenta, venía rota y puede tener gorgojos, por ejemplo, y te sale un claro, gorgojo en el pastel. Esas cosas hay que tenerlas súper claras. Y lo otro son, bueno, ya directamente son los robos. O sea, yo me expongo a que también hay distintas clases de robo en el fondo.
depende de qué tan próximo esté el artículo, qué tan lejos esté el artículo y ese tipo de cosas, pero en general los robos están a la orden del día en todos lados, a menos que sea un comercio como el tuyo, en donde tú trabajas a pedido y entregas en domicilio o te van a buscar a tu casa. Sí. Un poquito más fácil. Entonces, ¿cuáles son los componentes que tenemos que analizar? Yo analizo, tal como te contaba antes, mi cadena de suministro, la logística de mi proceso y la gestión de mi inventario. ¿Sí? ¿Qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro, tal como yo te decía, incluye todas las interconexiones y relaciones entre los proveedores, los distribuidores, los clientes, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Y esa interacción además incluye todas las interrelaciones entre ellos, sean monetarias, de información, de todo tipo. ¿Te fijas? Entonces, en la cadena de suministros, lo que nosotros encontramos es una figura más o menos parecida a esta. ¿Te fijas? Hay interrelaciones múltiples, no sé si se puede poner un puntero acá, creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Se ve ahí o no? Sí, 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 ya. sí se ve, Ah, no, sí. yo no sé qué hice, pero borrar todo Una lo que... rayita, dijo mi hija, una No, es que rayita. primera vez que lo hago, así que estoy aparte ensayando, Alejandra, así que te agradezco más. Entonces, por ejemplo, tengo el proveedor 1 y se relaciona con el fabricante Claro. inmediato, ¿cierto? Pero a su vez también se puede relacionar con otro fabricante. ¿Para qué? Para tener un producto que llegue, por ejemplo, a un distribuidor, ¿cierto? En este orden, o en este otro orden a un detallista, ¿te fijas? O directamente, bueno, generalmente no se estila la relación entre proveedor y cliente, pero a veces puede suceder también, en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta interacción es la que a nosotros nos interesa mantener fluida, lo más fluida posible, ¿cierto? Y Sí. también hacerla lo más eficiente posible. ¿Bien? Acá, ahí sí. Entonces, esta maraña, en el fondo, se apoya en 3 tipos de flujo, ¿bien? Que es lo que te comentaba antes. Tenemos flujos de materiales, que en el fondo tienen que ver con todo el flujo físico que puede ocurrir dentro de la cadena de valor. La harina, las ollas, el balón de gas para cocinar, las cocinas industriales que compra, ese tipo de cosas, ¿te fijas? Y eso tiene que ver también con que vaya hacia adelante, o sea, hacia ti, en orden de generar ¿cómo se llama? En orden de generar un producto o de vuelta. ¿Te fijas? Porque a veces también se devuelve. No sé, ponte tú, por decirlo de alguna forma, tú hiciste berlines y el berlín, en vez de que lo enviaste con manjar, como te habían pedido, lo enviaste con crema pastelera. Entonces viene de vuelta también. Toda esa clase de flujo hacia atrás, hacia adelante, que la harina no me salió buena, que devuélveme la plata, etcétera, etcétera, están involucrados en esto. ¿Ya? Flujo de información también. En el fondo, cómo se hace seguimiento a los pedidos, cómo se coordinan los flujos físicos, ¿te fijas? Cómo tú te interrelacionas en el mundo de la información con tus clientes a través de las redes sociales y ese tipo de cosas. Yeah. Y lo más importante en el fondo son los flujos financieros, porque ahí es donde acuerdas las condiciones de pago, las condiciones de crédito en caso de que tengas proveedores, por ejemplo, para la harina y ese tipo de cosas, los plazos en los cuales te van a cancelar, ¿cierto? Y eventualmente, por ejemplo, pasa mucho en las botillerías que tienes acuerdos por consignaciones, entonces tú recibes, entregas en consignación y te pagan lo que Lo que se ve. Estamos en Santiago a todo esto, ¿eh? Ahí está, ya no sé si está No bastante... se preocupe. Se levantan temprano los de Santiago, parece. Sí, pero a joder, básicamente. Sí, eso. Entonces, hablamos de estos flujos, ¿cierto? Material, todo lo que tiene que ver con lo físico, Sí. información, todo lo que tiene que ver con la interacción, y financiero, que es todo lo que cierra y engloba en el fondo esto a través de transacciones. ¿Ok? Yeah. Entonces, todo eso se apoya en 3 pilares, que son los que están ahí. Procesos, estructura organizacional y tecnologías de apoyo. ¿Bien? Los procesos, en el fondo, es todo lo que nosotros hacemos para que el negocio funcione.
¿ok? Efectivamente. Todo lo Ya. que tenga valor, tal como dice ahí, a nuestros productos. ¿Te fijas? La logística que esté bien hecha. La innovación, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo. En vez de hacer una torta de merengue frambuesa, voy a hacer una torta de mora frambuesa. Innové. Ujú. ¿Te fijáis? Es un Sí. proceso diferente que cumple con otro estándar, pero que puede ser entretenido, interesante, para que ese flujo de información y ese flujo de capital se empiece a mover. ¿Te das cuenta? Tal como dice ahí, el cumplimiento de los pedidos, el servicio postventa es súper importante. Ocuparse bien de los clientes, de cuál fue su reacción, de saber si llegó el producto en buenas condiciones, qué faltó, una retroalimentación, siempre es importante. ¿Ya? La estructura organizacional también. En los casos en donde uno emprende, en el fondo es un poco más sencillo, porque en definitiva uno mismo es su propio jefe. Bien, me pasó que hace un par de días atrás estuve hablando con un cliente en Santa Cruz y me contaba que él es dueño de una cervecería y me contaba que él había tenido varios problemas, pero no de jodido en el fondo, sino que había tenido varios problemas porque las personas con las que trabajaba no eran del todo idóneas, ¿te fijas? Ya. Y empezó a detectar en su flujo de capital en este caso, y en su flujo de materiales, que habían diferencias significativas. ¿Te das cuenta? Se vendían tantos litros de cerveza, pero parecía tanta plata. Entonces no había una correlación especial entre una cosa y la otra. Y empezó a analizar en el fondo, uno lo hace en forma inconsciente, yo aquí entrego un poco más especificadas las herramientas en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Sacó a la persona y se quedó a cargo de él, de la caja. Puso a la polola también. Y me vas a creer que en vez de errar por, no sé, una venta un fin de semana de fiesta, en vez de errar por 100, 150 mil pesos, cerraba por 5 mil pesos. Entonces había algo ahí que él le hizo ruido y en definitiva, ¿sabes cuándo se dio cuenta que estaba con problemas? Cuando dentro de su estructura organizacional él sacó al componente disruptivo, que en este caso era el cabro con el que trabajaba, Ujú. y efectivamente pues llegaba toda la gente a buscarlo a él, a este chico. Y él intercambiaba droga por cerveza, o Oh, plata, o vendía los chops más baratos. claro, Por ejemplo, un claro, chop te sale 3.000 pesos y él los vendía a Luca. Entonces era Luca, topón para adentro y chao. claro. ¿Te fijas? Entonces, mientras la estructura organizacional, y tal como dice ahí, mantenga el desempeño, ¿cierto?, Sí. de la empresa y las relaciones laborales se mantengan firmes en el fondo, ese pilar te va a ayudar a que los flujos que estábamos hablando antes se concreten. ¿Bien? Sí. Y lo otro son las tecnologías de apoyo. En los procesos tienes Redbank, las boletas electrónicas que vienen ahora, puedes dar factura, ese tipo de cosas. Y en términos de la información, cómo tú te posicionas, por ejemplo, Instagram, Facebook, ese tipo de cosas. ¿Bien? Ya. Ahí hay una gráfica un poquito más explicativa de qué es lo que pasa. Se ve el puntero, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, en definitiva, tú tienes el productor y quien distribuye, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, una piña que se transforma en lata, que se transforma en jugo, tal vez. ¿Ok? Tus procesos, tu estructura organizacional y tus tecnologías de apoyo son la base, los pilares que sostienen El este producto. conjunto. ¿Bien? Entonces tú tienes flujo de material, flujo de información y flujo financiero entre productor y distribuidor. Y hacia ambos lados, porque como te digo, tú compras el producto y lo distribuye y él te paga la factura, entonces flujo de material, bueno, el flujo financiero, Ahí hay va. información entre medio, así se maneja esta cosa. Ya. Entonces, ya analizamos la cadena de suministro, es algo bien cortito y bien conciso. Entonces, ¿qué es la logística? Pues hablamos, cadena de suministro, ¿dónde estábamos? Acá. Cadena de suministro, logística, gestión de inventario. Entonces, para la logística, la verdad es que existen múltiples definiciones. Ujú. En general, siempre la logística guarda relación o se relaciona mucho con el tema de mover las cosas, ¿ya?
más referido al flujo de materiales del que estábamos hablando antes. Pero en realidad la logística tiene que ver con la organización que tiene uno dentro de la empresa. exactamente ¿O cómo te organizas tú con tu cómo te empresa? organizas. Ya. Exactamente. Es en el fondo la coordinación o el correcto manejo de los flujos que estábamos hablando antes. Ya. ¿Tú cómo coordinas el flujo de materiales, por ejemplo, a través de un inventario? Sí. ¿Cómo coordinas el flujo de información? A través de tu trazabilidad. Ya. ¿Bien? ¿Cómo coordinas el flujo de capitales? Tú tienes tus costos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, esa interacción entre los distintos flujos en forma fluida, valga la redundancia, y en forma eficiente, es lo que se conoce como logística. Ya. Mira, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa, ¿bien? Esa empresa tiene adquisiciones, apoyo para la fabricación, que en el fondo tiene que ver con la mano de obra, ¿cierto? Sí. Y atención al cliente. Entonces, fabrica el producto, recibe de los proveedores y el producto se entrega al cliente, ¿ok? Entonces, en este proceso hay flujo de materiales, flujo de información entre los proveedores y el cliente, Sí. que le entregan a la empresa, ¿bien? Y flujos de inventario, ¿te fijas? Que corresponden en el fondo a lo que te entregan los proveedores. Tú le entregas información al proveedor. Oye, me queda poco de, no sé, me queda poca harina. ¿Me puedes dar harina, por favor? Claro. ¿Te fijas? Y el proveedor va, entrega, tú haces una adquisición. Le dice al cliente, oye, tengo hartos quequitos. ¿Cómo le entrega esa información? A través de los flujos de información. Claro. El cliente va y te compra. Claro. ¿Te fijas? Entonces, esa es la integración logística en el fondo. Una coordinación fluida de estos componentes, en donde tenemos flujo materiales. La compra, la producción y la venta. Exactamente. ¿Te fijas? Ya. La compra, la producción, que en el fondo es moldear las materias primas que Claro. tú compras, y la venta, que tiene que ver con satisfacer, porque ojo con eso siempre es lo importante, satisfacer la necesidad del cliente. La necesidad del cliente, exactamente. Lo primordial en esto es satisfacer la necesidad del cliente, sí o sí, 100%. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué consecuencias tiene desarrollar una logística sólida en el fondo? Tú te vuelves más competitivo. Esa es la gran gracia, en el fondo. ¿Por qué? Porque en primera instancia, tú entregas mejor valor. ¿Ok? Como mis procesos logísticos son más integrados, yo estoy más conectado con mis proveedores, estoy más conectado con mis clientes, entrego mejor valor. ¿Ok? Ya. El trabajo que yo hago tiene una mejor canalización. Entonces, ya de por sí, entrega un mejor valor. ¿Okay? Tanto al cliente, puede ser un producto muy bueno, de muy buena calidad, como con los proveedores, en donde tengo muy buenas relaciones comerciales, por ejemplo. ¿Te fijas? Eso ya te vuelve más competitivo. Mejores relaciones comerciales con los proveedores implican que los proveedores a veces pueden hacer concesiones contigo. Te dan a lo mejor plazos más extensos de pago y ese tipo de cosas. Y los clientes satisfechos son los que te compran más, entonces te generan más demanda. ¿Te fijas? Claro. De esa forma le vas agregando valor a tu negocio. Y lo otro tiene que ver con respecto de la percepción del cliente principalmente, respecto de, porque ojo, de lo que dije antes, perdón por ser tan redundante, pero tiene que ver con satisfacer al cliente. Cuando un cliente compra un producto, pasteles, por ejemplo, el cliente tiene en su cabeza dos cosas. Primero, o va a probar algo nuevo, o va a probar algo que ya probó, pero de otra persona o de otra mano. ¿Bien? Entonces, cuando tú entregas una experiencia más satisfactoria, en términos de la calidad del proceso, tus productos son más frescos, tu bizcocho y tu receta es mucho mejor, la atención es mucho mejor, el cliente inevitablemente va a estar comparando con la competencia. ¿Te fijas? Entonces, imagínate el alcance de la logística, o sea, tener, tal como dice el cuadrito ahí al lado, la referencia, el producto correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, y el menor costo posible, para el cliente es pura felicidad. Claro.
Y eso genera más demanda, a la larga, ¿te fijas? Sí. Y el colmo de la redundancia, o sea, ya no creo que no lo puedo explicar más. La satisfacción del cliente, siempre. Sí, El cliente es el que mueve la maquinita, en el fondo. ¿Bien? sí. Entonces, ¿qué es la gestión de inventario? Aquí hay una definición así como macro, yo la saqué de una tesis, de hecho. Efectivamente, la gestión de almacenes, que es la gestión del inventario, corresponde al área de la logística, o sea, imagínate, dentro de la logística como un todo también está involucrado esto, que controla el flujo físico de materiales en orden de responder en forma eficiente y eficaz a los requerimientos de espacio, ubicación, manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, en términos prácticos, lo que quiere decir esto es que para gestionar tu inventario, tú tienes que tener orden. ¿Bien? Y ese orden está dado por tu proceso. Entonces, lo que tú tienes que buscar al analizar tu proceso, porque estamos en esto, en el fondo del análisis del proceso, es verificar que efectivamente cada uno de los pasos dentro de tu proceso tengan concordancia con cómo vas almacenando las cosas. No sé si se entendió. O Sí. fui enredado. No, 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 Ah, ya, no, está perfecto. bien. Sí. Ya, perfecto. En el fondo, influyen todos estos factores. ¿Te fijas? Para el almacenaje influye la infraestructura, la zonificación, que es lo que estábamos hablando, el equipamiento. Ya. ¿Ya? Ahí voy a entrar un poquito más en detalle adelante, pero en el fondo es como para que lo tengas claro. La Ya. infraestructura tiene que ver con dónde, ¿ya? ¿Dónde? Sí. La zonificación tiene que ver con cómo, y el equipamiento tiene que ver con qué almacenas, ¿ok? Ya. ¿Dónde almacenas? ¿En qué parte? O sea, ¿dónde físicamente almacenas? Porque Ya. no es lo mismo, por ejemplo, guardar, tener la despensa en una cómoda, un buffet, como dice mi abuelita, sí, o tenerlo bajo la cama. No es lo Claro, mismo. claro. Porque si vas a cocinar, necesitas tener las cosas rápido para ahorrar tiempo, no pegarte el pique a la pieza para ir a buscar las cosas y después buscar. No, po, tenerlo todo como al alcance de la mano, tener como un lugar Exactamente. específico para eso, ya. Para eso es importante la zonificación, por ejemplo. Sí, Lo mismo que el equipamiento. O sea, si yo, por ejemplo, necesito para cocinar gas y tengo problema en la espalda, a lo mejor no voy a comprar un gas de 15, voy a comprar un gas de 5. Pero tengo que analizar cuál es el costo de comprar un gas de 5 versus el de 15. Si mi salud es más importante, a lo mejor para mí está bien. Pero si tengo que gastar más por kilo de gas, ya eso es otro problema y tengo que considerarlo en los costos, ¿te fijas? claro. La gestión de los stocks. Habíamos hablado del inventario hace un rato atrás, en el fondo. Sí. ¿Cómo manejo yo el inventario? ¿Cómo manejo el flujo de materiales? ¿Te fijas? ¿Cómo se gestionan cómo están distribuidos los stocks? Que yo te hablaba antes de stock cero, por ejemplo. Tenemos stock de ciclo, stock de seguridad, distintos tipos de stock, ¿te fijas? Los costos de un inventario, que tiene que ver básicamente con cómo yo calculo el costo de mantener un inventario, las personas que tienen que tomar el inventario, ¿te fijas? Ya. Hay políticas de inventario también, en donde yo digo, ok, me estoy alargando un poquito, pero en el Claro. fondo tiene que ver con las políticas y el control, tienen que ver un poco más o menos con lo mismo, que en definitiva tengo que ver cómo verifico que las existencias que yo tengo son tales, ¿ya? Tienes estrategias de operaciones, en el fondo, que tienen que ver básicamente con el mejoramiento de procesos, y allá es donde quiero llegar en definitiva, y ya derechamente lo que es la merma, ¿ya? Y las mermas, bueno, hay distintas causas, existen pérdidas conocidas y desconocidas. ¿Se puede valorizar la merma? Claro que se puede valorizar la merma. ¿Y cuál es la idea de valorizar la merma? Efectivamente, tener una referencia respecto de cuánto estoy ganando, pero monetarizado en alguna unidad. Puede ser en peso, puede ser en mil cosas. Bueno, así Ya. que lo vamos viendo de a poquito. Entonces, respecto del almacenaje, por ejemplo, lo que estábamos hablando, pues tú tienes que Sí. preocuparte mucho de la infraestructura. ¿Dónde están los componentes? ¿Dónde están ubicados? No es lo mismo, por ejemplo, lo que dijimos, la despensa debajo de la cama. Tienes que verificar que el proceso se facilite para que la logística de tu proceso sea la correcta, en el fondo. Esto es como una de las exigencias que nos hace sanidad.
Justamente. El tener el lugar específico. El layout que le llaman. Exactamente, la infraestructura, la zonificación y el equipo, que tienen que estar todo como en el lugar donde se va a necesitar, como todo bien distribuido. Exactamente. Y al alcance de la mano, no que tenga que salir de una pieza a otra, sino que todo esté como ahí mismo. Y que tenga un orden, además, porque eso, por ejemplo, tiene que ver, o sea, una cosa es la infraestructura, por ejemplo, tú puedes tener un galpón para hacer tus productos, pero dentro del galpón tienes que tener... las zonas identificadas. Exactamente. Entonces generalmente se estila. Yo, por ejemplo, trabajé en un frigorífico hace muchos años atrás, en el sur, en Cabrero. Y nosotros teníamos un área de recepción, un área de inspección, un área de almacenamiento y un área de despacho. ¿Te fijas? Es como lo normal. Por ejemplo, en el caso de, me llamó mucho la atención la otra vez, me compré un celular hace poco y decía picking. Yo decía, oh, qué raro que le pongan picking a la parte del proceso. Y el picking en el fondo es donde tú armas el paquete para entregarlo. Pero claro, ¿cómo le pones? Está en orden de proceso. No sabría cómo decirlo. Y me pareció interesante que ocuparan el concepto de picking, que es pick, es tomar en el fondo. Ya. Picking es tomar para distribuir, para despachar en el fondo. Ya. Fíjate, entonces, puedes tener la infraestructura, puede ser tu casa, tu cocina, lo que sea, pero tienes que tenerla zonificada. ¿Ok? Claro. Y debe tener el equipamiento necesario. Por ejemplo, si tú estás en un área de carga, una bodega, por ejemplo, tienes que tener traspaletas, pallet, racks donde almacenar los pallets, por ejemplo, si, en caso de que sea una bodega grande. Tienes que tener estantes, por ejemplo, en el caso de tus productos, para la harina, para los huevos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber o sea, si bien es cierto uno almacena, tiene que haber una distribución inteligente, fluida, ¿ya? Exacto. Entonces, se disminuyen las mermas cuando tú tienes una dimensión adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo hacer pasteles en tu casa que hacer pasteles en un galpón, por ejemplo. Claro. ¿Ok? Refiriéndome a las dimensiones, en el fondo. Si tú tienes la cocina en la punta del galpón y al otro lado tiene la despensa, no te sirve de nada porque el tiempo que vas a invertir en viajar para allá y para acá, en realidad aumenta la Es un merma. costo igual, pues claro. Son los costos, claro, te aumentan los costos. Entonces, una buena circulación de materiales, así como dice aquí, genera una rotación adecuada. La rotación, tú sabes, entiendes el concepto de rotación, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, sale un pastelito, hay distintas formas de que salgan los pastelitos y las cosas y demás, y también lo vamos a ver un poquito más. Sale un pastelito y entra un pastelito. Entonces, teniendo una rotación adecuada y haciendo fluir tu sistema logístico en el fondo, disminuye las mermas. ¿Bien? Sí. Entonces, en cuanto a la gestión de stocks, tenemos distintos puntos, así como relevantes e importantes que analizar. ¿Ok? Primero el inventario. ¿Ya? En definitiva, lo importante de tener un inventario para productos no perecibles, básicamente, es que tú tengas una buena respuesta a la demanda del cliente. ¿Ok? Tú, por ejemplo, trabajas a pedido, trabajas con stock cero, que es lo que viene un poquito más abajo, que está aquí. ¿Ok? Entonces, tu inventario no es cíclico, tu inventario no es que tenga muchas unidades para vender, sino que trabajas contra demanda, en el fondo. Entonces no te puedes preparar para tener un inventario un poco más grande, en el fondo. Lo que sí es bueno de tener un inventario o stock, en el fondo, disponible, es que tú tienes una respuesta rápida, no tienes que... O sea, si te digo hoy día, Alejandra, ¿tú me puedes preparar una tartaleta? ¿Cuánto te demora? Una tartaleta, ay, ¿cuánto me demoraré? ¿Una media hora? ¿30 minutos? ¿En que esté lista? Sí. Oh, fantástico. Súper rápido. A ver, lo que pasa es que yo, para las tartaletas, por ejemplo, tengo la opción de tener la masa de la tartaleta. ¿Ya? Yo tengo las masas congeladas. Ah, ya. ¿Viste? Me da Eso la es opción. inventario. Exactamente. Entonces yo tengo la opción, por ejemplo, de, al tener la masa y alguien me pide algo rápido, por ejemplo, una tartaleta, yo tengo la opción de poder sacar la masa,
que ya la tengo preparada, entonces es precocerla y la tartaleta es rellenar y estamos listos. Perfecto. Entonces es como Ya. mucho más rápido. Hay procesos que yo voy adelantando, que yo tengo Ya. como avanzados, que los puedo hacer, cosas que Ya. sí se pueden hacer. Eso es parte de tu inventario. Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo disminuyes la perecibilidad? Porque lo habíamos hablado hace un rato atrás, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿De qué tan perecible era? Ya no me acuerdo, pero sé que en algún momento lo hablamos. Sí, sí, sí lo hablamos, del tiempo, con los huevos lo vimos, de cuánto tiempo era lo que Exactamente. duraba, sí. Entonces, tú tienes un inventario de masa. Y Claro, ese inventario de masa... cuando se hace hasta cuando dura, van Exactamente. quedando se supone que cada vez que uno va haciendo una masa, Exactamente. va colocando la fecha desde que se hizo. Justamente. Entonces tiene una cierta vida útil y eso depende de los ingredientes que tiene y todo el cuento. Y de las pruebas que haces tú también, porque me imagino que Sí, ha hecho pruebas y todo ese tipo de sí, cosas. sí, se han hecho. Lo que pasa que, a ver, lo que a mí me ayuda en esto, el conocimiento que me ayudó muchísimo fue el haber trabajado en una pastelería. Ah, perfecto. Y el haber manejado también esto, el que la señora trabajaba, por ejemplo, el haber trabajado el congelar claras. Ella Ya, congelaba las mira, no claras de sabía. huevo, porque ella Ujú. hizo la prueba con las claras en polvo, las claras que venían, unas que En venden, bidón. Yo en conozco las de bidón, bidón. pero no le daban el resultado que a ella le gustaba. El producto, Perfecto. claro, funciona muy bien, pero es tan artificial como el huevo que venden, como Claro. lo que viene en polvo o en bidón. Entonces, no. Ella prefería, por ejemplo, las claras se congelaban, se ocupaban las yemas y las claras se congelaban. Se echaban dentro de estas Ya. bolsitas Ziploc, se Ok. ponía la cantidad que era y de la fecha que estaba. Mira, no tenía idea. No tenía idea que hacían eso en el fondo. O que podía, o Sí, sea. y nosotros llevábamos un registro y se iban ocupando las claras. Y eso de cada tiempo y nosotros íbamos revisando y se iban viendo qué tiempo era el que llevaban y las que se tenían que ocupar antes, las que se iban ocupando después. Pero Súper. eso era como un movimiento rápido que se iba haciendo. Con las masas se hacía exactamente lo mismo. Que son algún tipo de masa solamente el que se puede hacer. Por ejemplo, el de la tartaleta se puede ocupar así. Ya, perfecto. Mira, Sí. no, yo la verdad es que no sabía. Yo, al menos de la experiencia que tengo de supermercado, como está todo más industrializado y las recetas son más, tienen más aditivos en el fondo, Sí. sí recuerdo que ocupábamos, hacíamos las masas y las tartaletas en el momento, Claro. salvo las masas filo. Yo me acuerdo que las masas filo se compraban. Claro, esas también, por ejemplo, esa, la masa de hoja también yo la puedo hacer y Exacto. congelar. También la Sí. puedo tener yo para ir haciéndola. Es más fresca, dura Claro, lo menos, que pasa es ese que tipo de nosotros, por cosas. ejemplo, en la pastelería que yo trabajé era una pastelería artesanal. Entonces ¿Ya? trataban de mantener la receta lo más artesanal posible, lo más parecida, como la Ah, ya, perfecto. Ahora te entiendo. tratar de ocupar los ingredientes. Te das cuenta que en ese caso responde a un tipo de cliente diferente? Exactamente, porque, bueno, lo que yo hago también está enfocado en eso, lo más artesanal posible, de tratar de ocupar los Súper, aditivos lo menos posible, súper, tratar de que súper. sea lo más parecido a lo que hacían antes las A lo que abuelitas. uno hace en la casa o lo que hacía Por en la abuelita. ejemplo, el que yo me ha pasado mucho, que yo voy a una vendimia y Ujú. han probado las empanadas de pera y dicen, oh, es igual como la que hacía mi abuelita, esta era la que hacía mi abuelita. Son muy O estos ricas. alfajores que son los alfajores con chancaca y merengue, que Uf, me dicen, me dio hambre. es el alfajor este, pero no se llama alfajor de chancaca. Mi abuelita le decía la guañaca. Ah, sí. Así que ahora he aprendido a ponerle, por ejemplo, cuando yo Tablilla le llaman en otros lados también. exactamente, por ejemplo, hay unas personas que le dicen tablilla. Se venden como tablilla. Se vende Guañacas, como no tenía idea. guañacas. Como guañacas. Se vende como el alfajor de chancaca. Como el alfajor con mazamorra. Tiene como muchos nombres, entonces cuando alguien me pregunta qué es, tengo que dar como todo le digo yo, es un alfajor de chancaca con merengue. Pero Oh, también qué le dicen rico. guañaca, le dicen la tablilla, le dicen, ah, sí, la guañaca, la que sí, esa es la que se mi abuelita. Y ahí se empiezan a acordar, cuando uno le empieza a dar como los nombres, Qué empiezan, o entretenido. dicen, no, a mí me dice, por ejemplo, un caballero una vez me dijo, mi mamá le decía el matrimonio unido, ¿Ya? matrimonio unido, algo así parece, le damos un nombre. Entonces me van dando así como tips y a uno se le va quedando, po. Y uno Sí, obviamente.
obviamente. Es como eso. Pero trato de mantener eso, tratar de mantenerlo más parecido. Y en esta pastelería, que yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí, el trabajar en la pastelería, haber sacado muchos tips de cómo trabajaba la señora, de cómo haber aprovechado, por ejemplo, al máximo los productos. Por ejemplo, si yo ocupaba la yema, no desperdiciar la clara. De si yo ocupaba, no sé, ella se especializaba en panqueques. Ya, perfecto. Ella preparaba mucho panqueque, pero ella vio que de los panqueques, por ejemplo, le quedaban, había panqueques que ella no los podía envasar, y ella empezó a sacar un subproducto de los panqueques. Con el panqueque que ella no podía envasar, ella lo molía y preparaba una masa especial y se hacían galletas. ¿No te puedo creer? Sí. Y de ahí ella empezó a sacar, hizo una sección aparte que se llamaba la dulcería, donde hacíamos pastelitos. Donde llegué a trabajar yo. Y ahí empezó ella a ampliarse con otra cosa. Entonces empezó a ocupar otro producto y los empezó a integrar, donde le fue muy bien. Qué entretenido. Entonces aprovechaba ella como con muy poco costo. Reducía su merma. Exactamente. Ella las merma al máximo. Sí. Exactamente, las reducía muchísimo y los costos eran mínimos. Entonces yo también empecé a ver que ella tenía como muy exclusiva su clientela. Su pastelería estaba enfocada exclusivamente a un tipo de clientela, a un ¿cómo se le dice? Es como un nicho de cliente. Exactamente, como un nicho de cliente, pero era como solamente a... ¿ABC1? ABC1. Ya, perfecto. Solamente esa clientela, porque una persona iba y no tenía para comprarse un alfajor que era como un poquito más grande que la moneda de 500 pesos y costaba lucas. O sea, nadie iba a comprar un alfajor de ese porte a lucas porque era muy caro. O sea, estaba como enfocado a esas personas. Entiendo. Entonces, sabor, te fijas que al ser el nicho distinto, la logística de ella tenía que ser distinta. O sea, si bien es cierto, tenía un buen flujo de capital, dado por la demanda de los clientes, en el fondo el flujo material de ella tenía que ser tenía que estar súper acotado, súper bien racionalizado. Por eso apuntaba también a la merma. Claro, igual que yo me fijaba, por ejemplo, ella decía ya, si a ti los materiales te van a costar, por ejemplo, para hacer un queque, tú vas a gastar 1.000 pesos, yo el queque lo voy a vender a 2.000 pesos. ¿Ya? Porque yo voy a querer ganar la mitad. Un 50%. Un 50%. Pero si yo lo puedo vender a 3.000 pesos, yo lo voy a vender. Claro. Porque mi o sea, marca... no, perdón, en el fondo tú quieres ganar el 100%. Exactamente. Porque mi marca también me cuesta y tengo que sacar el costo de mi marca. Exacto. O sea, también yo tengo el nicho, por eso estoy como en ese nicho y yo sí puedo ganar el 100% y en todos los productos ella ganaba el 100%, ella no gana el 50%. ¿Viste? Entonces decía, uno tiene que estar enfocada a siempre ganar el 100%, no el 50%. Va a depender de cómo uno presente los productos y es increíble. Pero era cierto, porque ella, por ejemplo, las galletas navideñas, ella ponía, por el hecho de ponerla en una cajita, ponía 3 galletas navideñas y pedía 5 de diferencias. Sí, y era como furor. Sí, diferenciación. Nada más que la diferenciación. Nada más que eso. Era solo... En vez de hacerlo en una bolsita de celofán, una caja bonita de cartón, una cintita, y a lo mejor el material va a estar gastando lo mismo. ¿Eh? Exacto, por ejemplo, yo he visto, y yo lo he visto, por ejemplo, yo también tengo, por ejemplo, el cuidado de la presentación de mis galletas, que vayan en una bolsita de celofán, pero bien presentada, con una cintita, con un logo que sea bonito, a una bolsa plástica, es mucha la diferencia. O sea, entre ver una galleta en una bolsa plástica o una de celofán, es distinta. Va en la presentación, en el sellado, en cómo pusiste la galleta dentro de la bolsa, es el valor agregado que tú le das a tu producto. Exactamente. Va integrado mucho con tu cadena de suministro. Porque si, por ejemplo, un día te quedas sin cinta o si te quedas sin sticker, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de entregarlo o lo vas a entregar igual? Entonces, como... ahí te arriesgas a perder valor, por ejemplo. Si tú ya ganaste
con tu marca y entiendes que tu marca es parte de tu marca, parte de la filosofía de tu marca en el fondo. Por eso también es súper importante, la misión. Cumplir la misión que Es uno lo que tiene. decía, entonces, para ¿Tú en eso algún estaba, momento, decía perdona, Alejandro, ¿en algún la, momento analizaste la misión y la visión de tu negocio, no? ¿cómo así? Lo que pasa es que cuando uno tiene una organización, en el fondo, cuando uno arma un emprendimiento, genera una misión y una visión, ¿ok? Mi visión, por ejemplo, es, te la estoy dando así como a grandes rasgos. Yo soy asesor generalista del Centro Santa Cruz. Entonces, mi misión es entregar la mejor asesoría del Centro Santa Cruz a mis clientes. Esa es mi misión. Y Ya. mi visión es hacer esas asesorías en el menor tiempo posible con el mayor impacto. ¿Ok? Yo quiero ser el mejor, esa es mi misión. Pero mi visión es cómo quiero hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, vamos a analizarlo en algún momento cuando nos juntemos. ¿Ya? Ya. Para que lo tengas claro en el fondo, qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres proyectar. ¿Ok? Por eso Ya. también es importante definirse. No, yo hago pasteles. ¿Pero qué pasteles haces? ¿Qué clase de pasteles? A qué público objetivo estás apuntando? Claro. ¿Te fijas? Y después nos metemos en el costo, es lo que estamos viendo ahora, por la gestión del Sí. inventario, todo el cuento. O sea, imagínate que todo lo que tú me estás mencionando tiene un costo para la señora esta con la que tú trabajabas. Sí. El costo de mantener un inventario pasa por el capital invertido, Claro. la obsolescencia de los productos, cuando perecen o no, si es que hay seguros incorporados, seguros de incendio, de cualquier cosa, a los trabajadores, ¿te fijas? Los impuestos que tú estás pagando, porque también tienes que considerarlo como un costo. En algún momento vas a tener que pagar IVA y vas a tener que pagar todas esas cosas. Y el costo mismo de ocupar el espacio, o sea, el almacenamiento como tal, si yo tengo una tartaleta aquí, no puedo tener 4 berlines. Claro. Y a lo mejor esos 4 berlines reportan más utilidad que tener una tartaleta. ¿Te fijas? Es como así a grandes rasgos, en el fondo, porque es re complejo ir al detalle. Yo lo estoy pasando así como encimita, en el fondo, pero pensando en dar un... Pero sí, es muy cierto. Por ejemplo, esa misma cosa del inventario es, uno decía, ay, decía la señora, ya necesito que hoy día hagan inventario. Oh, yo vamos a tener que hacer inventario. Oh, pero ahora uno lo entiende mucho. Y también después yo trabajé, hace muy poco dejé trabajar en una fábrica de quesos. ¿Ya? Y yo vi muchas falencias. En esa empresa yo vi muchas falencias. Por ejemplo, el no respetar el inventario de los productos. Que muchas veces por no estar pendientes del inventario, se quedaron sin el cuajo. Ya. Llegó un día y, ¡ay, pero cómo no se dieron cuenta que se les acabó el cuajo! ¿Cómo no se dieron cuenta que se les acabó el óxido no sé cuántito? El cloruro no sé cuánto. Claro, porque Entonces, en el fondo no hay una trazabilidad. Po. exactamente, o sea, si tú no vas pendiente de tu bodega, de lo que tú llevas, entonces yo Exacto. decía, es muy importante un inventario. O sea, y si es una empresa que lleva mucho tiempo, ¿cómo no vas a tener el orden? Con mayor razón. Exactamente, entonces yo decía, la pastelería era como mucho más chiquitita y yo encontraba que ella llevaba un orden pero espectacular, era maravilloso el orden que ella llevaba, yo aprendí muchas cosas de ella, a mí me Súper. encantaba eso, que saqué muchas cosas. Y acá en esta otra empresa, que era mucho más grande, yo encontraba que tenían demasiadas falencias, según ella eran muy ordenadas, pero no, se caían en muchas cosas. Sí, de Porque hecho. eso de, por ejemplo, llegar a que te faltara el cuajo, que era como que a mí me falte la harina o los huevos, Oh, mucho. es No. mucho, Es po. crítico, crítico. Es como decir, oh, hoy día se me olvidó pedir la leche, no voy a poder hacer queso. No. Es como que se me olvidó tomarme la pastilla en la mañana. Es, por Crítico, ejemplo, crítico. entonces Literal. es eso, es organización, más que nada, pues, encuentro yo. Exactamente. Ojo, que más que organización, uno puede ser organizado. El tema es que, ya esto voy con la charla en el fondo. Uno tiene que darse el tiempo de analizar el proceso de su producción. Yo tengo zapatos, por ejemplo, o vendo zapatos, Uh -huh. ¿ya? Pero no los hago, los compro, por ejemplo. Si yo compro zapatos, los voy a vender en una bolsa, los voy a vender en una bolsa de plástico, una bolsa de papel,
¿Los voy a vender en una caja? ¿Cómo hacer la caja? ¿Genérica? ¿No genérica? ¿De qué medida? ¿Cuántas cajas voy a comprar? Entonces, claro, no es llegar y comprar zapatos, a lo mejor puede ser un buen negocio, ¿te fijas? Sí. Compro zapatos, no sé, compro zapatos en Argentina. Y en Argentina los zapatos están a 5.000 pesos, de cuero, original. Y acá los puedo vender en 30 lucas. ¿Ya? Pero, ¿y entre medio cuánto voy a gastar en la importación, en aduana, en que lleguen, en traslado? Tengo los medios como para entregarlo y venderlo directamente con una caja bonita. Estoy preparado para darle un valor agregado, por ejemplo, con un lindo sticker, una linda cinta, una bolsa encachada. Esas son las cosas que hay que ir analizando, ¿te fijas? Porque puedo ser organizado con la plata, todo me llega, me coordino, empiezo a vender, le saco fotos, todo, pero y cuando tenga que venderlo, a lo mejor no es atractivo para la gente, porque en el fondo dice, ah, pero es un zapato nomás. Voy a Skechers y me entregan, me atienden, tengo una linda tienda, me venden dulcecitos, me hacen descuento, me entregan una bolsa bonita y aparte me regalan una mochila. Por la misma plata. Entonces, ¿dónde voy? ¿Te fijas? Claro. Ahí va el tema de analizarlo. Oye, eso es lo que decía la señora cuando ella, por ejemplo, decía, no importa, van a ser 3 galletas, pero yo voy a entregar la cajita que va a ir lista. Con la Exacto. cintita, va a ir con todo, entonces la gente va a preferir la cajita que la va a tomar y la va a entregar. Sí, justamente. Y ella como ganaba, no ganaba el 50%, sino que ganaba, iba por el 100%. ¿Viste? Entonces decía, se sacan los costos igual. Si aquí lo que interesa es eso. Y la Sí. gente va a preferir algo que esté bien terminado y que esté listo para entregarlo. Efectivamente. Son cosas que me quedaron aquí, pero Te puntuales. lo puedes comer tú, sentadito en tu casa, viendo tele, o puedes hacer un lindo regalo. Entonces, hay que pensar en esas cosas también. ¿Se Sí, fija? presentación Estábamos ante todo. hablando de los costos, ¿Sí? ¿o no? Bueno, costos. Los costos, bueno, lo que te había contado en el fondo, los costos de mantenimiento en el fondo implican seguro, el costo de la materia prima como tal, de cuánto tiempo tienen de vida útil, etcétera, etcétera. Los faltantes se contabilizan de distintas formas en el fondo, ¿te fijas? Se contabilizan por el precio de venta, se contabilizan por el precio de compra, hay distintas formas de verlo. Existen costos de ordenar, o sea, yo tengo que calcular cuánto me demoran horas hombre en ordenar la bodega completa. Puede ser que una persona todo un día esté ordenando la bodega y no alcance, entonces sean 2 días, son 2 jornadas, calculado por 8 horas, tiene un valor de tanto. Eso también se puede sacar, ¿te fijas? Se puede bajar. Los costos de preparación es lo mismo. Yo te hablaba del picking. ¿Cuánto se demora una persona en tomar dentro de toda la estantería el teléfono que yo quiero para que, por ejemplo, me llegue aquí? ¿Te fijas? Hay políticas de inventario también. Los inventarios se manejan, por ejemplo, tú tienes un sistema pool, que se llama, ¿ya? El sistema pool lo determina la demanda del cliente. Entonces, el cliente pide y yo preparo. Claro. Eso es un pool. Me tira, en el fondo. ¿Te fijas? Y el push, que es empujar, en el fondo digo, ok, yo no tengo clientes que me estén pidiendo, pero voy a poner a la venta pasteles. ¿Te fijas? Entonces generas un inventario. Tú a lo mejor no tienes la necesidad de tener la masa de la tartaleta, pero la tienes ahí por si acaso, en caso que alguien te llame para pedir una tartaleta. Eso es push, pull. ¿Te fijas? Haces ambas cosas al mismo tiempo. El push, tú pones stock en el inventario, el pull le pones en la medida que el cliente te pide, y el push-pull es una mezcla de ambos, que tú haces un poco de las dos. Generas inventario con las tartaletas y la masa de las tartaletas, por ejemplo, pero si los clientes te piden, vas sacando otras cosas. ¿Te fijas? Y hay criterios de salida y entrada de mercadería también. No sé si has escuchado FIFO, LIFO y ese tipo de cosas. No. Dame un segundito, por favor. Sí, Solo un claro, segundo. claro. Dale. Ya, voy. Bueno, FIFO es first in, first out. Primero en ingresar, primero en salir. Ya. ¿Ya? En el fondo tú tienes materias primas, las ingresas a tu proceso y las sacas al tiro. Ya. ¿Ya? Que generalmente
tiene que ver con que no me Con quede... compra y venta no me- rápida. sí, como que no me quede mercadería atrasada. ¿Te fijas? Ya, Es con como venta movimiento rápida. rápido. Exactamente. El FEFO es First Expired, First Out. Es como, First Expired significa el primero en expirar, el primero en vencer. Ya. Es el primero que sale. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo una tartaleta y está a punto de vencer, la tiro a la venta, lo más rápido posible. Las puedo tener almacenadas, por ejemplo. ¿Te fijas? Era un stock, en, no sé, un congelador gigante. Entonces tengo, ¿cuál es la primera que hice? La del lunes. ¿Cuántos días me dura? 6 días. Esa es la que tengo que sacar hoy día a la venta. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Y LIFO es last in, first out. El último en ingresar es el primero en salir. ¿Ok? Y eso responde más bien a los productos frescos. O sea, ponte tú en el supermercado se hace eso. El último en ingresar es El el último en primero. entrar es el primero en salir. Ya, Entonces, aumentas la rotación de producto. ¿Te fijas? ya. Porque el producto se tiene que mantener fresco, por ejemplo, una lechuga. Lechuga que llega, lechuga que sale. Ah, ya, ya. El último que entró se va a la venta al tiro. Y los que Mm, quedaron rezagados, por ejemplo, que no se vendieron de un día para otro, no importa, siguen rezagados. Entonces mañana, hoy día me llegaron lechugas, las pongo a la venta. Me llegaron 10 lechugas y vendí 8, me quedaron 2. Y esas 2, cuando mañana me lleguen 10 más, voy a sacar esas 10 a la venta y las otras 2 también. Pero primero las que me llegaron del día. ¿Te ya. fijas? Y después la otra. Ah, ok. Porque hay criterio del fondo de frescura. Claro. El tomate, por ejemplo. El tomate se va madurando. Sí. Entonces la gente lo que hace generalmente es dejar el tomate un poco más maduro, apartado, versus el tomate un poquito más nuevo porque viene Sí. más duro y te puede durar un poco más de días. Entonces uno saca el tomate menos maduro y lo pone a la venta y el otro lo aparta. ¿Te fijas? O sea, lo último que llega es lo primero que sale. Eso Ya, es. ya. Y respecto del control de inventario, uno puede hacer categorizaciones. ¿Ya? Las categorizaciones ABC en el fondo implican que yo tengo, por ejemplo, yo tengo huevos para hacer tartaleta. Tengo huevo, harina, sal, mantequilla o aceite o materia grasa en el fondo. ¿Y qué más? ¿Qué más puede ser para tartaleta? Ah, Eh, fruta. Fruta, por ejemplo. sí. Fruta y no sé, pues, Fruta, queso crema crema o pastelera. otra cosa. Si puede ser un cheesecake o alguna cosa así. Sí. Entonces digo, ok, de esos productos, ¿qué es lo que más mermo? ¿Qué es lo que más se me va? Por ejemplo, mi receta son 200 gramos de harina. Entonces, ocupé 1 kilo de harina y debería haber hecho 5 tartaletas, pero en realidad no hice 5, hice 4. Mm, Entonces, lo que más estoy botando, por ejemplo, es la harina. claro. ¿En Lo que más cuánto? Claro, y lo valorizo. ¿Cuántos kilos de harina estoy botando? Tanto en plata. Entonces, lo que más, dentro de eso, lo que más me ocupa espacio está en la categoría A, y luego en la categoría B, y luego en la categoría C. ¿Te fijas? ya, Esa es una forma de categorizarlo. ya. Y lo otro son son indicadores de resultados de gestión. ¿Ya? En el fondo, el KPI y el KRI, a ver, el KRI tiene que ver con, ¿cómo lo explico? Con resultados. ¿Ya? Eh, tú haces un, tú haces un, tú tomas una medida y luego la contrastas con lo que había y obtienes un resultado, ¿ok? Eso es Ya, un RI. Y el KRI es la medición o el indicador de esto. ¿Te fijas? Y existen ya. también los KPI que no tienen que ver con resultados, sino que tienen que ver con desempeño, ¿ya? Y en el fondo lo que buscan es
establecer si es que hay un punto crítico en donde yo esté fallando y controlarlo. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, El sí. KRI y el RI tienen que ver con resultados. O sea, yo hago una cosa y resulta otra, algo está pasando, analizo y replanteo la situación, lo replanteo y lo hago otra vez, ¿ya? Bien. Y el KPI, yo digo, ok, dentro de mi proceso, ¿cuál es el proceso que tiene más, cuál es el proceso clave en este caso? Dentro de mis procesos, lo analizo y veo si es que hay algo que mejorar. Porque al final esto tiene que ver con una mejora continua, Claro. ¿ya? La merma. Hoy estamos súper atrasados a todo esto. No, Estamos, súper. son las... Tienes tiempo, Bueno, ¿cierto? Porque se me alargó sí. montones. Yo creo que Hoy voy a es tener que hacer sábado. dos. Sí, no es que voy a tener que hacer 2 charlas para adelante. Una como prevención, son 2, una cosa así, de verdad, porque parece que da para mucho. O sea, yo sentía que iba a ser larga, pero no tan larga, porque ya llama 1 hora. Oh, Entonces, no he notado. no se ha notado, qué bueno. ¿Sí? Entonces, te fijas, eh, cuando uno quiere gestionar el stock, que es lo que estábamos viendo aquí, en el fondo, lo que tiene que ver con inventario, el stock propiamente tal, el costo del inventario, las políticas, si saco, si entro, si va primero, si va después, etcétera, etcétera. Veo cómo el proceso se está dando y demás. Se puede hacer esa gestión a través de las 3M, que se llama. Después vienen 5M más, pero estas son 3M, como la importante. ¿Ya? Que en el fondo son las medidas, las metas y los medios. Las medidas que voy a tomar, las metas que quiero conseguir y los medios que voy a utilizar. ¿Ok? En ¿Ya? el fondo, ¿qué es lo que pretenden las 3M? Tal como dice ahí, identificar el desempeño actual de la empresa, donde estamos parados, monitorear y controlar el estado de los avances de las acciones que estamos tomando, en el fondo verificar que las acciones que tomamos y que dijimos que íbamos a tomar para mejorar algún proceso están siendo buenas, y asegurar que los medios, proyectos, planes de acción y los recursos invertidos realmente den cumplimiento a las metas. O sea, no basta con monitorear, uno puede decir, ya, ok, voy a monitorear la temperatura y tengo que mantener en frío a menos de 10 grados las yemas de huevo, por ejemplo, y está en 15. Ah, ok, está en 15. Y después están 18. Ah, ok, están 18. No me puedo quedar ahí. No basta con monitorear. ¿Te fijas? Hay que tomar acciones en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un objetivo, ¿cierto? Que debería generar un impacto, ¿te fijas? Y responder a esto. ¿Qué queremos? Tengo mediciones en donde controlo el nivel de logro y las brechas y responden a esta pregunta. ¿Cómo sabemos si vamos bien? A través de las mediciones. ¿Cuánto lograremos? En el fondo, nosotros tenemos un resultado esperado. Esa es nuestra meta. ¿Ok? ¿Cómo vamos a lograr esa meta? ¿Cierto? A través de planes o proyectos para lograr el objetivo, y esos son los medios. Lo que te decía en el fondo, las 3M. Ahí están. Mediciones, meta y objetivo. Y medios, perdón. Entonces, teniendo esto claro, ¿cierto? Vamos a los planes de acción y implementamos. Y esa implementación genera acciones, por ejemplo, pueden ser variaciones de producto, innovaciones que habíamos hablado hace un rato atrás, mejorar en los tiempos, responsables. A lo mejor nos dimos cuenta de que tú no respondes a tiempo con el stock, pero no porque no tengas la capacidad, sino porque te falta ayuda. O sea, a lo mejor necesitamos otra persona responsable de ayudarte. Los recursos, ¿están llegando los recursos a tiempo? ¿Te están pagando de vuelta los proveedores? ¿Te están pagando bien los clientes, en el fondo? ¿Cómo está tu flujo de capital? ¿Te fijas? Ese tipo de cosas hay que analizar. Entonces, generamos, para realizar la mejora, generamos una estrategia de operaciones. ¿Ok? ¿Y qué es lo que analizamos en definitiva? A grosso modo lo que está aquí. Analizamos las oportunidades de mejora e implementamos las mejoras. O sea, buscamos las 3M, cuáles son los medios, cuáles son las metas, Las metas. a través de qué medios lo vamos a realizar y cuáles son las mediciones que vamos a efectuar. ¿Para qué? Para implementar mejoras. ¿Ok? En general, se buscan mejoras de costo que involucren operaciones de bajo costo, mejoras de calidad, por ejemplo,
en donde buscamos que la calidad del producto sea consistente en el tiempo y que además sea mejor que la competencia, por ejemplo. Mejoras en el tiempo, mira, la velocidad de entrega, la entrega a tiempo, o sea, si yo te digo, voy a llegar hoy día a las 3 con el pastel, no llegar a las 5. Claro. Una vez me pasó con el sushi en Rancagua, el sushi me dijeron 45 minutos, ok, gracias. Pasaron los 45 minutos y llamé, no, falta un poco, ok. Llamé a la media hora después y me dijeron, no, que el repartidor está en carrera, ok, ya. Pasaron 2 horas. Y les dije, me dijeron, no, su pedido está acá, pensamos que lo iba a venir a buscar. Oh, Y estaba a 6 cuadras de la casa. Entonces, si hubiese sabido 1 hora antes que tenía que ir a buscarlo, te fijas, hay un problema con la información ahí. claro. Que la empresa no sabe manejar bien, y puede ser porque tenga poca gente, porque ese es un tema del sushi. Pero a mí, al menos, ya me genera una mala experiencia. Entonces, Claro. una mala experiencia genera menos oportunidades de compra en el futuro. ¿Te fijas? Mira aquí la flexibilidad, la personalización. La flexibilidad del volumen. Son cosas súper inherentes a la mejora de proceso. En el fondo, esas son como puntos clave en donde uno se puede agarrar para implementar mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar las oportunidades. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, yo hago pasteles ricos, pero ¿a quién se los voy a vender? Claro. Yo hago galletas ricas con el remanente de los procesos de los panqueques. Pero ¿a quién se las voy a vender? ¿Cómo las voy a, te fijas? ¿Cómo las voy a vender? Esa es una oportunidad, en el fondo. Tengo la oportunidad de disminuir mi merma. ¿Cómo lo hago? Definir el alcance. ¿A qué público objetivo quiere llegar? ¿Qué va a pasar con el producto que tengo en mente? ¿Ok? Documentar el proceso, que yo digo ya, ok, saqué tanto de esta masa y lo transformé en tanto de esta galleta, ¿cuánto me dio? ¿Cuál es la rentabilidad? Evaluar el desempeño. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Involucra más costos? ¿No involucra más costos? Se rediseña el proceso en caso de que haya que hacer alguna mejora y se implementan los cambios. Y eso es continuo, ¿eh? Porque en el fondo un día un cliente te dijo, oye, ¿sabéis que a lo mejor le falta un poquito, no sé, un poquito de azúcar? Y a lo mejor vale la pena revisar la receta, ¿te fijas? Porque el poquito de azúcar a lo mejor lo vuelve más palatable y a lo mejor el pastel tiene más salida, porque la gente lo encuentra más rico. Un poquito de sal, que a lo mejor no le ponía ahí, para darle un contraste. Cosas así, ¿te fijas? Entonces, ¿a qué llegamos? Mira, no me cargó la imagen. Llegamos a... hay 2 modelos relativamente sencillos que se pueden implementar, ¿ok? El modelo de los 5 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así tal cual. Y el diagrama de Chicago, que es como la espina de pescado que le llaman, ¿ok? Yeah. Entonces, ¿qué es el modelo de los 5 ¿por qué? Es tan sencillo como decir, ok, ¿por qué estoy mermando, por ejemplo, los berlines? Porque se me echaron a perder y porque la crema no quedó rica. Me voy a la crema. ¿Por qué la crema no quedó rica, por ejemplo? ¿Por qué la crema no quedó rica? Porque le faltó azúcar. ¿Por qué le faltó azúcar? Porque no tenía azúcar. ¿Y por qué no tenía azúcar? Porque no tenía, porque mi proveedor, por ejemplo, no me trajo azúcar. Entonces ya llegaste a la causa, que es lo que indica acá, en el fondo, que provocó el efecto de tú tener que botar el Belén. Claro. ¿Se entiende, no? Sí. Siempre son 5 ¿por qué? Para atrás. ¿Por qué no lavaba el auto? Mira, me voy a lanzar. ¿Por qué no lavaba el auto? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no tengo tiempo? Porque estoy súper ocupado trabajando. ¿Por qué estoy súper ocupado trabajando? Porque trabajo en Cercotec y en Santa Cruz. ¿Y por qué trabajo en Cercotec y en Santa Cruz? Porque fue una muy buena decisión haberme jugado por Cercotec. Ya, ok. Esa es la causa. Yo creí en el proyecto de Cercotec y por eso me fui a Santa Cruz. Esa es la causa del por qué yo no he lavado el auto. ¿Te das cuenta, no? Sí. Sí. En el fondo uno puede seguir indagando y dándole más ahínco No a... quedarse con la causa nomás del por qué. Exactamente. Sí. Pero ya encontré la causa del por qué no he lavado el auto.
No Uno es de de repente se flojo. queda con el puro problema nomás, pero no busca la causa. No es de flojo. Eso Sí, me deja tranquilo. ¿Te fijáis? Porque si fuera de flojo, a lo mejor diría ya, ok, ¿por qué estoy flojo? Y a lo mejor tendría que ir a terapia, trabajar en mí, quizás, no sé, un coaching, una mentoría, no sé, lo que sea. ¿Te fijáis? Pero en el fondo, la razón no es que sea flojo, la razón es que no tengo tiempo nomás. claro. ¿Te fijas? Y esta es la famosa espina de pescado de Ichikawa, ¿ya? Que en el fondo es lo mismo. Hay ciertas cosas que hay ciertas causas que generan un efecto. La diferencia es que está más desglosado. ¿Te fijas? Ya. Entonces, por ejemplo, el efecto de los materiales implica las materias primas, la papelería, el uso del agua, el costo de la electricidad, ese tipo de cosas. Los métodos que empleas, ¿qué método estás utilizando? ¿Cuáles son los flujos de información? ¿Has realizado investigación? ¿Has realizado desarrollo? Los eventos medioambientales. ¿Hay hay influencias medioambientales en este caso que te estén dañando no sé, tu negocio? Mm. Por ejemplo, tú vives con, no sé, supongamos, tú vives con tu suegra y a tu suegra le carga que cocine. Te estoy dando un ejemplo así súper ridículo, pero en el fondo puede Sí, ser. Entonces, a ti te genera problemas tener a tiempo los pedidos porque a tu suegra no le gusta que cocine. ¿Te fijas cómo influye eso? O sea, sí, es una causa que genera un efecto y el efecto es que venda menos. sí. Entonces son distintos tipos de efectos. De hecho, estas son las 5M básicas, que es como materiales, métodos, medio ambiente, la maquinaria, la mano de obra. Pero dependiendo del caso, se pueden agregar un par de M's más, que tienen que ver básicamente con la medición. Tú le puedes agregar el componente medición. La mantención de los equipos, por ejemplo. También. Es súper importante considerar la mantención de los equipos en la vida útil de la máquina y como componente integral del negocio, porque si no tenemos maquinaria, básicamente no funcionamos. Eh, el mando, ¿quién está a cargo de esto? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Te fijas? ¿De qué forma de qué forma lo está viendo? ¿Lo está haciendo correctamente? ¿No lo está haciendo correctamente? Hay causas. Tener un mal jefe, por ejemplo, es un efecto de que la gente se aburre y renuncia, por decirlo de alguna forma. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ya, ahora sí, imagínate, ¿llevamos cuánto? 1 hora y cuarto. Voy a hacerlo súper corto porque esta charla estaba 2 veces. ¿Qué es la merma entonces? La merma es como comerse la plata. Por eso puse esa foto, entre Claro. comillas. ¿Cierto? Entonces, eh, la merma en el fondo destruye tu valor. ¿Por qué? Porque en el fondo es plata que tú podrías haber utilizado, pero que no utilizaste porque por algún motivo o circunstancia fuiste ineficiente en tu proceso. Puede ser en la cadena de suministro, en la logística, pudiste haber tenido problemas con las maquinarias, te pueden haber robado, ese tipo de cosas. Entonces, en general, y esto por ejemplo aplica para el retail, esto aquí, la mayor pérdida que tiene el retail en general es en la sala de venta, el robo hormiga. Sí, po. ¿Te fijas? El viejito que... yo siempre me acuerdo de una viejita yo trabajé en el Jumbo Rancagua mucho tiempo. Y había una viejita que iba a robar. Entonces ya la teníamos ubicada. Y a la señora al final la invitábamos a tomar un café en la entrada para que no entrara a robar. De verdad, te juro. Pues a ella, no me acuerdo el nombre clave que le teníamos a la viejita, pero le teníamos un nombre clave. Así como que, oye, viene entrando X. Por ponerte un ejemplo, el Ya. dueño de Cencosud, que es Horst Polman, era Alfa 1. Yo era Roma 4. Entonces, cuando hablaban de Roma 4 o Alfa 1, sabían que venía llegando o Tom Horst o venía llegando yo. ¿Te fijas? Y esta señora tiene un nombre clave también. Entonces le invitábamos a tomarse un café para que no entrara y le decían, abuelita, pero ya sabemos a usted a qué viene. Entonces, ¿por qué conversemos un ratito? ¿Necesita algo? Le ofrezco un cafecito, alguna cosa. Y se iba. Y así no necesitábamos un robo hormiga. El robo de la carne, ponte tú. O sea, los cajeros, por ejemplo. Eh, habían cajeros que, por ejemplo, pasaban, no sé, días los familiares y yo lo vi.
y no sé, llegaban un carro de 200 lucas y el carro salía a 60. Entonces, ponte tú, en vez de pasar un producto como corresponde, pasaban 5 y marcaban 1. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas pasan. En bodega, imagínate, 17%. Se caen las cosas, se rompen, malas apilaciones, o sea, mal apilados los productos. Mm. En la recepción pasan un montón de cosas. ¿Te fijas? La recepción de la mercadería, mira, lo mismo. Casi un 31% de pérdida. En el transporte ya es un poco más entendible, porque al final puede ser que no esté bien estivado o alguna cosa. Y en el centro de distribución, sí, porque se manejan hartas cosas. Es comprensible en cierta medida. Entonces, hay 4 puntos clave que pueden causar la merma y son estos, ¿ya? El robo interno, que es porque te roba alguien de la empresa, Sí. ¿cierto? En este caso, por ejemplo, los cajeros, yo conocí algunos guardias que se movían con algunas cosas en el Jumbo, medio feo. El robo externo, que es perpetrar la abuelita, por ejemplo, que es como ya, normal. El fraude entre empresas, en donde, por ejemplo, tú tienes un distribuidor de carne, y el distribuidor de carne te manda, deliberadamente, por ejemplo, te manda, en vez de cortes más magros, te manda cortes con más grasa. Si bien es cierto, lo puede hacer, uno sabe que va a perder calidad. Y por ejemplo, en el caso de nosotros en Jumbo, nosotros apuntábamos a calidad. Entonces, calidad implica tener menos grasa, por ejemplo, en los cortes de carne. Claro. Y el corte con más grasa disminuye la calidad, el cliente va menos. Y yo además pierdo porque al final la grasa la ocupo prácticamente en nada. Lo que hacíamos lo que hacíamos en cierta medida era disminuirla como costo inventario. ¿Te fijas? Entonces, a mí me llegan 50 kilos de carne y eran 10 kilos de grasa, pero yo vendía 40, entonces me faltaban 10 al final, y eso me genera diferencia de inventario. Y tuvimos que inventar, por ejemplo, un método a través del cual esa grasa fuera contabilizada, pero a menor precio. Por ejemplo, en vez de botarla como grasa, pasaba como grasa y valía 1 peso, entonces se contabilizaba. Y eso era una pérdida que ya asumíamos, pero que estaba contabilizada y era menor al final. Porque en vez de vender 10 kilos de carne, estaba perdiendo 10 kilos de grasa y estaban valorizadas de alguna forma. ¿Te fijas? No sé si se entendió. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y lo otro tiene que ver con los fallos en los procesos, que ya es básicamente problema de uno, de cómo implementa, de cómo controla, de cómo opera, de cómo genera, ¿cuál es la palabra? Monitoreo. ¿Te fijas? Entonces, si bien es cierto, hay fallos, esos fallos responden más o menos a 9 áreas, siempre, ¿ya? Y es donde hay que abrir los ojos. Pueden ser vencimiento, ¿ok? El producto no lo alcanzamos a sacar a la venta, se venció, ¿ok? Deterioro, llegó mal, se golpeó, se apoyó una lata, se rentó una bebida, se cayó una botella de whisky, lo que sea, ¿te fijas? Reducción en los precios, eso también genera merma. O sea, yo, por ejemplo, tengo una venta no consensuada. Por ejemplo, tengo un producto que está pronto a vencer. Entonces, yo lo vendo, tal como decías tú, yo lo vendo, me sale 1.000 comprarlo, o sea, me sale 1.000 hacerlo, lo vendo en 2.000, pero ahora no lo voy a poder vender en 2.000 porque necesito venderlo y al menos recuperar los costos. ¿Te fijas? Sí. Entonces, me genera una merma venderlo a 1.300 o a 1.500 porque ya no estoy ganando lo que quería ganar. Y eso me impacta en el resto de las operaciones, para atrás. ¿Te fijas? Independiente que recupere el costo. Pero hay costos de almacenaje involucrados, de tiempo, etcétera, etcétera, que también deberían adosarse. Y calcularlo, la verdad, ese valor es un poco complicado. ¿Te fijas? Las reclamaciones perdidas. Cuando a ti te piden un producto de vuelta, por ejemplo, oye, me salió malo, porque venía un pelo. Perdiste. O sea, ya es merma. ¿Te fijas? La carne que viene mal en el supermercado. Oye, viene con mal olor y todo el cuento, necesito que me la cambie. Y te la cambian.
pero ese corte ya lo perdiste, básicamente. ¿Viste? La fijación de precio. Hay momentos en donde tú tienes que fijar precio para los productos y están lejos de tus márgenes, entonces te genera merma. Malas prácticas durante la venta. Vas a vender y la verdad es que no entregas un buen servicio, por ejemplo. Eso te genera un impacto futuro porque vas a dejar de vender. ¿Te fijas? Errores de conteo. Compraste 50 kilos de carne, pero contaste 45. Y los otros no los contabilizaste, entonces perdiste 5 kilos. Por darte un ejemplo. Errores de información. Yo ingreso el producto por carne, pero no era carne, era lechuga. Por darte un ejemplo así, pero extremo. ¿Te fijáis? Entonces, la diferencia en precio entre una y la otra me genera una diferencia de inventario que al contabilizarla me genera un impacto fuerte, porque el precio de la carne es muy diferente al precio de la lechuga. ¿Te fijas? Y los movimientos de producto, o sea, en el movimiento de producto, desde la fase de preparación, un proveedor, hasta que se venda al cliente, pueden haber ciertos procesos en donde los productos se dañan, pueden perder la vida útil entre medio, a lo mejor puedes ocupar un producto que no esté en muy buenas condiciones. ¿Te fijas? Entonces, llegamos a esto, que al final, dentro de estos procesos, dentro de estas causas en el fondo, y dentro de esto que podemos evidenciar, esto de aquí corresponde al 28% de los casos. ¿Te fijas? Como un todo. Casi el 30%. Pongámoslo un 30%. Entonces, el 30% de los casos se conoce de dónde viene la merma, que puede ser robo interno, robo externo, que pueden ser fallas, que pueden ser intencionales del proveedor, y el resto no tenemos idea. No tenemos ni la más mínima idea. Entonces, ¿por qué es importante revisar los procesos? Porque es la única forma en que nosotros tengamos información fidedigna de qué es lo que está pasando para que podamos tomar acción, en el fondo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya, por ejemplo, lo tenemos revisado y lo tenemos visto, podemos cuantificarlo. Entonces, se cuantifica o por el cálculo, o sea, se calcula por el precio de venta, se calcula por el precio de compra, o se calcula por el precio de compra más los impuestos en el fondo. ¿Te fijas? El último es el más complicado de hacer. En general, se calcula por el precio de compra. ¿Ya? Hay algunas fortalezas y debilidades dentro de estos métodos de cuantificación. ¿Bien? Por ejemplo, el precio de venta presenta un valor alto que llama la atención, existen factores en el margen, son fáciles de calcular. ¿Te fijas? El precio compra es la medida más compatible con la hoja de balance y el departamento de impuestos. En el fondo yo digo, ok, si yo gasté 50, pero lo iba a vender en 100, ¿vale más contabilizarlo en 100 que en 50? Yo particularmente lo veía siempre por el precio compra, porque en el fondo es lo que efectivamente estoy gastando. Ahora, el costo de transferencia, que es lo que sale abajo, es el precio compra más los impuestos que yo tuve que pagar por eso. Y más todos los otros gastos entre medio. El costo de almacenaje, el costo del transporte, el costo de la persona que tuvo que tomarla y almacenar y ese tipo de cosas. Es lo más complejo, lejos. ¿Te fijas? Pero si es para tener una noción de dónde nos estamos moviendo, vale más la pena ocupar el precio compra. ¿Ya? ¿Cómo se calcula ese porcentaje sobre la venta en el fondo? Es el total de tus mermas contabilizado dividido por las ventas y multiplicado por 100. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Jumbo, me encargué de hacer el proceso de mejoramiento de procesos para la prevención de pérdida en el área de verdura. En el Jumbo de... ¿Cómo se llama? De la, estos gallos eran una máquina de vender, era un local chiquitito, o sea, el área de verdura era chiquitita, pero como no hay verdulerías en la dehesa, la gente todo a comprar en el Jumbo. Y estamos hablando de que vendían 10 millones de pesos al día, más o menos, en promedio. 300 millones de pesos al mes.
pero tenían una merma como del 8%. O sea, eso significa que de 300 millones había una cantidad X que correspondía más o menos como a 24 o 27 millones de pesos al mes que perdían por las mermas. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a analizar el proceso. ¿Y de qué me di cuenta? Que cuando los productos ingresaban mal. Entonces, ponte tú, ingresaba lechuga costina, por decirlo de alguna forma. Ingresaban 100 hoy día, pero cuando salían esas costinas, no salían como costinas, salían como españolas, y eso me generaba una diferencia en inventario. Entonces, tuvimos que irnos al detalle de cómo está, y eso multiplícalo por 400 productos que tienen. Entonces, claro, ahí estaban los 27 millones, y nosotros bajamos con un colega que nos encargamos de hacer esto, bajamos de un 8% a un 2% en un mes. Entonces, imagínate, en vez de perder 27 millones de pesos, estamos perdiendo solo 6. Solo 6. Y 6 millones de pesos es harto. Harto. Pero se minimiza la cantidad. O sea, te estás ahorrando 21 millones de pesos. Sí. ¿Te fijas? Y esos 21 millones de pesos son ganancias. Me pagan el sueldo. Me pagan el sueldo a mí, le pagan el sueldo al colega, le pagan el sueldo a toda la gente de ahí. Entonces ya es profit, que le llaman en inglés, que es como ganancia, para los accionistas y para la empresa como un todo. Entonces, esa plata se puede poner para otras cosas. Entonces, bueno, en general, los productos más sensibles al mercado son así, en el retail, al menos. Y yo creo que tiene que ver en los procesos productivos como el tuyo, con que tienes más perecibilidad del producto. Un producto perecible inevitablemente tiene una fecha de caducidad cercana y es sensible ese mercado. O sea, esto básicamente opera para... Esta presentación está articulada para todo mundo, pero básicamente en lo que nos convoca y en lo tuyo tiene que ver con la perecibilidad del producto. Mientras más perecible el producto, más fácil de mermar es. Así que hay que poner ojo con eso. Yo no sé si te quedó claro, Alejandra, si tienes alguna duda, alguna consulta. No, muy clarito, porque lo fuimos hablando, así que no. Ya, súper. Muy bien, y como lo vamos a ir viendo también de a poquito, así que Eso. Así que si sí, yo tienes creo que alguna duda, es eso, es ir ordenándome, interiorizándome más, porque uno piensa que porque es uno chiquitito no tiene que llevar estas cosas, pero sí, igual. exactamente. Yo te voy a mandar la presentación, Ya. ¿ya? Para que la tengas, y si tienes alguna duda, te salta alguna duda de lo que estuvimos viendo y conversando, me avisan nomás, y bueno, ahí están los detalles, algunos detalles de contacto, así que cualquier cosa usted me avisa nomás. Sí, no hay ¿Ya? problema. Vamos a dejar de compartir la pantalla, ahí sí me fue. Así que eso, Alejandra, yo agradecidísimo de que pudiera estar acá, de conectarte y todo, y de compartir un ratito. Mira, se nos alargó harto, 1 hora y media. Sí, pero ni se notó, ni se Harto notó. rato. Sí, Vamos a pero cortarla mucha en dos partes. información que va a servir muchísimo para empezar Sí, a qué bueno. ordenar, ¿no? Sí, sirve muchísimo. Aparte que igual me va a servir también con esto que estamos viendo de la resolución también, que hay dos temas que tocan a eso, Ajá, donde nos vamos ordenando, vamos muy súper. avanzados. Yo pensé que no era tanto, pero sí, por Qué lo que rico. estuvimos viendo con Yasna, estamos bien Oye, avanzados. qué bueno. Así Y ella es que seca. Apóyate harto en ella, porque de verdad que sabe mucho, mucho, mucho. es increíble, pero el apoyo que ella me da es como, oh, es la confianza que uno tiene que tener Buenísimo. hacer el trámite. Igual yo pensé que tenía muchas cosas que me faltaban y no. Porque a mí no Yo me la, dice que hay muchas cuestiones que sí se ha avanzado harto. yo la estoy tratando de convencer que se lance con una charla para los emprendedores. Así que cuando la tenga bueno, ahí te voy a avisar al tiro. Hace mucha falta, porque la otra vez se hizo una charla, Ujú. pero no parece que no fue por Cercotec, pero se hizo una, pero no, o sea, habló a muy, fue como muy a grandes rasgos, y no Muy fue como generalizada. muy generalizada. Ya. O sea, hay como detalles más chiquitos que uno tiene que verlo. Por ejemplo, esto mismo de la microempresa familiar.
donde, Claro. por ejemplo, la microempresa familiar detalla mucho de que uno para empezar sí puede empezar con la cocina de su casa. Ujú. Hay cosas que uno sí las puede hacer dentro de su casa y no Exactamente. necesariamente tener que empezar invirtiendo tanto al tiro. Que a lo mejor sí hay que Justamente. tener resguardo y hay que tener cuidado con algunas cosas, como me decía Yasna, a mí me explicaba, pero que acá, por ejemplo, en Santa Cruz es muy complicado. Te exigen como muchas cosas al tiro, A entonces... mí me han comentado varias cosas, ¿ah? Y la verdad es que a mí me gustaría conocer a la gente responsable del tema. Básicamente porque creo que sería súper bueno acercarnos y lo otro porque creo que sería buena instancia para hacerle consultas en forma más directa a la gente. Así que espero que me pueda reunir pronto con ellos, la verdad, y estar un poquito más integrado dentro de la red de Santa Cruz, a la brevedad. Yo sé que no se va a dar de un día para otro, pero en el fondo lo importante para mí es que se dé, Yo creo que sí, porque yo, mira, para tener en el fondo ese apoyo a los clientes. Siento que sí, eso es muy porque mira, yo importante. tengo una crítica generaliza igual. Es como la otra vez cuando me vinieron a avisar a visitar a mí de Cercotec por el tema del Reactívate, cuando ¿Ya? me salió el proyecto, me vinieron a visitar, también yo lo hablé, porque yo siento que Ya. nosotros estamos como bien abandonados nosotros para acá. En cuanto a trámite, a proyecto, a todo, yo encuentro que están muy enfocados en Santa Cruz. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? En cuanto a proyectos, apoyo, está todo muy enfocado en el sector de turismo que es Santa Cruz, Lololi, para allá. Ya. No sé si me entiendes, es como una zona que está como muy, Chépica. claro, como muy relacionada en el sector que rodea lo que es Viña Santa Cruz, Hotel Santa Cruz, y está como muy de la mano de eso. Eso igual tiene que ver, creo yo lo he conversado con algunos clientes. Voy a parar la grabación. Creo que estamos aquí. A ver, acá, sí. Decía tener la grabación.